Ya. Mm, Muy buenas, muy buenas, muy buenas, doctora. El día de hoy vamos a empezar la exposición en este grupo. Por mi parte, empezando a exponer lo que es el conflicto laboral. Brevemente, el conflicto laboral es una consecuencia natural y casi, digamos, inevitable de la relación entre el empleador y el empleado. Esto dado que el empleador tiene gran poder de decisión y de tomar, digamos, acciones y también de dar las reglas de cómo debe no solo comportarse y cómo debe actuar el trabajador, sino también es el que tiene el poder para dar o de reconocer o otorgar los derechos laborales, ¿no? Es por eso que en nuestro medio normalmente sucede que los procesos laborales tratan de esas desventajas o esas, digamos, esa simetría cuando el trabajador ve que no se le reconocen sus derechos sociales, su gratificación CTS, derechos como la lactancia, el teletrabajo, siempre son motivos de conflicto, no depósito, digamos, de los derechos, digamos, de ONP, no existe eso. Entonces, es algo normal y casi natural en esta relación, ¿no? Por la diferencia que hay entre ambos. Pero para esto, para resolver esto, existen los procesos laborales. Entonces, nosotros tenemos la ley 29497, la cual justamente establece principios para que se puedan llevar a cabo estos procesos, entre los cuales está en el título preliminar, el artículo 1, digamos, la inmediación. La inmediación es un principio transversal a nuestro ordenamiento jurídico que está en varias, digamos, en varias ramas del derecho. En este caso, en el tema laboral, la inmediación habla del contacto que debe tener el juez con las partes, las pruebas y los hechos del caso para que tenga una resolución, perdón, debidamente fundamentada, ¿no? Después viene la oralidad. La oralidad es un principio fundamental del proceso laboral porque justamente es en esta etapa donde se actúan las pruebas, se hacen los alegatos, se confrontan las partes y es la parte medular donde el juez va a dirigir esta etapa y va a sacar sus propias conclusiones y en base a su sana crítica y los hechos del caso y las pruebas va a tomar una decisión, ¿no? Luego está la celeridad. La celeridad es nada más que respetar los plazos que están en la ley, ¿no? En la ley y las normas aplicables, ¿no? Eso es la celeridad, ¿no? Luego está la concentración. ¿Qué significa? Que no se deben difuminar, ¿no? No debe haber procesos difusos, debe tratarse de concentrarse. Por eso es que en una audiencia a veces, o en una audiencia en todo caso se da lo que es, digamos, la actuación de pruebas, digamos, la confrontación de las partes. Se busca que sean un solo proceso, o no muchos en todo caso, ¿no? Luego tenemos, aparte de la concentración, tenemos la economía procesal, ¿no? La economía procesal nos habla de que se debe evitar gastos innecesarios durante el proceso laboral. Por eso que en el artículo 3 de la ley 29497 se habla de que los procesos de los que son, digamos, los que tienen trabajos de servicio tienen un proceso gratuito si es que las URPs no superan los 70, ¿no? 70 unidades. Finalmente tenemos la veracidad. ¿Por qué es importante la veracidad? El juez debe buscar que se encuentre la verdad material sobre la formal. ¿Qué es eso? La verdad material es aquella que ha ocurrido en la realidad, ¿no? Es como, por ejemplo, la primacía de la realidad en casos de locadores, que muchas veces las entidades contratan como locadores, pero lo que tienen es un vínculo laboral porque están sujetos, tienen un servicio personal, con sujeción, dependencia, un horario fijo, ¿no? Y un salario. Entonces, lo que el juez ve no son lo que aporta, no solamente la verdad formal, las pruebas, las partes, sino lo que realmente ocurre, ¿no? Y en base a eso da una decisión debidamente fundamentada. Dicho esto, doy paso a mi siguiente compañero que va a explicar la otra parte de la exposición. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Para comenzar, ¿no? Con la comparecencia al proceso y la legitimidad para orar. En en el presente trabajo se analizan dos instituciones fundamentales del derecho procesal peruano, la comparecencia al proceso y la legitimidad para orar, especialmente en el ámbito laboral bajo la nueva Ley Procesal de Trabajo, la ley número 29497, en el ámbito laboral. En primer lugar, la comparecencia al proceso se refiere a la capacidad de una persona para intervenir válidamente en un juicio, ya sea por sí misma o mediante de un representante. El Código Procesal Civil distingue entre la capacidad para ser parte y la capacidad procesal. En el ámbito laboral, la nueva Ley Procesal de Trabajo introduce el enfoque más flexible, ¿no? También permitiendo una participación más directa del trabajador, reduciendo las formalidades y priorizando principios como la oralidad y la inmediación y la celeridad en el proceso. En segundo lugar, la legitimidad para orar es la relación entre las partes.
En este caso, el derecho que se discute en el proceso se divide entre la legitimidad activa y la legitimidad pasiva, y su ausencia puede afectar la viabilidad de la demanda en ese caso. Sin embargo, el proceso laboral se interpreta de manera más amplia, buscando facilitar el proceso y el acceso a la justicia para proteger al trabajador, incluso permitiendo la actuación de los sindicatos. El noveno pleno casatorio, pleno jurisdiccional, disculpen, supremo, refuerza esta visión destacando la flexibilización de la legitimidad y la aplicación de principios de primacía de la realidad. Además, reconoce un rol más activo del juez para evitar decisiones excesivamente formales y, en conclusión, ambas instituciones se complementan y la comparecencia asegura la validez formal del proceso, mientras que la legitimidad garantiza que el conflicto sea materialmente pertinente, ¿no? Siempre en equilibrio entre la formalidad y la justicia, ¿no? Eso sería toda mi parte, entre la parte del trabajo de la comparecencia al proceso y la legitimidad para obrar. Doy paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes, docente. Gracias, compañero Franco. Asimismo, voy a hablar sobre la jurisdicción y la competencia laboral. La jurisdicción y la competencia laboral es la facultad que tiene el Poder Judicial como para poder resolver conflictos derivados en relaciones de trabajo. Trabajo garantizando la protección de los derechos del trabajador y los empleadores, ¿no? Mediante un proceso justo y eficaz. La nueva ley del proceso del trabajo, en estos procesos sean más rápidos y más accesibles, o en pocas palabras. Asimismo, también voy a tocar sobre el tema de las competencias laborales. Las competencias laborales determinan que el órgano judicial debe conocer cada conflicto laboral según sus criterios, como ya sea materia, el monto reclamado o en el territorio. Asimismo, el Pleno 4 de la jurisdicción del Supremo Preciso de los juzgados de paz letrados laborales pueden resolver pretensiones económicas de hasta 50% URP y en otros casos relacionados en derechos individuales de los trabajadores. Asimismo, docente, añadiendo, las pretensiones económicas se modificó de la ley 29497 del 50% al 70% de URLP. Asimismo, las sanciones disciplinarias. El Pleno 4 estableció en los juzgados de paz letrados laborales son competentes para conocer las demandas sobre sanciones disciplinarias distintas al despido, uniformización, criterios y brindando la mayor seguridad jurídica. ¿Cuál es la importancia de la jurisdicción plena? Es una correcta distribución de competencias que permiten una justicia laboral más rápida, eficiencia y especializada, fortaleciendo el acceso a la justicia y la protección de los derechos laborales. Eso sería todo, docente. Muchas gracias. Bien, docente, muchas gracias. Esta es la expresión del grupo, destacando, ¿no?, los principios del derecho laboral para transversales a todo, ¿no?, que está en el título, artículo 1 del título preliminar. Gracias por su tiempo, eso es todo. Muchas gracias.